Genética. La ciencia que estudia la herencia biológica se llama genética, término que deriva de la raíz griega gen, que significa llegar a ser. La genética humana examina todas aquellas características que el hombre hereda, tanto físicas como mentales, normales y anormales. En su más amplio sentido, se ocupa de todas las propiedades comunes de los seres humanos, que lo distinguen de los otros seres vivos, así como las que las caracterizan solo a ciertos grupos de hombres, a algunas familias o a determinados individuos. Individuos puros. Cuando no presentan genes mezclados, sino que son iguales entre sí. Híbridos. Resultado del cruzamiento entre progenitores con caracteres diferentes u opuestos. Alelos. Genes que ocupan el mismo lugar en cromosomas homólogos. Genotipo. Conjunto complejo de genes heredados por los progenitores. Fenotipo. Conjunto de aspectos externos de un individuo que resulta de la interacción del genotipo con el ambiente. Carácter dominante. El rasgo que se manifiesta en los descendientes aunque tengan un solo gen para este carácter. Carácter recesivo. El rasgo que se manifiesta en los descendientes solamente cuando poseen dos genes para ese carácter. Homocigoto. Cuando un individuo posee un par idéntico de genes iguales para determinado carácter. Heterocigoto. Cuando los individuos presentan el gen de cada par distinto. Cruce. La fertilización entre individuos de la misma especie, pero con características diferentes. Genoma. El genoma es el conjunto del material genético de una especie. El genoma humano está constituido por ácido desoxirribonucleico, ADN y otras moléculas, empaquetadas en estructuras llamadas cromosomas, localizados en el núcleo de la célula. El ADN es el componente principal del genoma y contiene la información que permite a la célula fabricar proteínas. Su estructura consiste en dos largas cadenas de unidades llamadas nucleótidos, compuestas a su vez por tres moléculas, un azúcar, desoxirribosa, un fosfato y una base nitrogenada, de la cual hay 4 tipos: adenina, guanina, citosina y timina. La doble hélice. Este modelo, postulado en los años 50, permitió explicar la estructura y el comportamiento de la molécula del ADN. Las bases. Son 4 y equivalen a las letras del código genético, por sus características químicas. C siempre se acopla con G y A con T. Leyes de Mendel. En 1866, un padre agustino aficionado a la botánica llamado Gregorio Mendel publicó los resultados de unas investigaciones que había realizado pacientemente en el jardín de su convento durante más de 10 años. Observando los resultados de cruzamientos sistemáticos, Mendel elaboró una teoría general sobre la herencia, conocida como las leyes de Mendel. Primera ley de Mendel. Si se cruzan dos razas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación son todos iguales entre sí y a su vez iguales a uno de sus progenitores. Mendel elaboró este principio al observar que si se cruzaban dos razas puras de plantas de guisante, una de semillas amarillas y otra de semillas verdes, la descendencia que obtenía, a la que él denominaba F1, consistía únicamente en plantas que producían semillas de color amarillo. Estas plantas debían tener en el gen que determina el color de la semilla los dos alelos que había heredado de sus progenitores, un alelo para el color verde y otro para el color amarillo, pero por alguna razón solo se manifestaba este último, por lo que se le denominó alelo dominante, mientras que al primero se le llamó alelo recesivo. Segunda ley de Mendel. Los alelos recesivos que al cruzar dos razas puras no se manifiestan en la primera generación, denominada F1, reaparecen en la segunda generación, denominada F2, resultante de cruzar los individuos de la primera. Además, la proporción en la que aparecen es de 1 a 3 respecto a los alelos dominantes. Mendel cruzó entre sí los guisantes de semillas amarillas obtenidos a la primera generación del experimento anterior. Cuando clasificó la descendencia resultante, observó que aproximadamente 3/4 partes tenían semillas de color amarillo y la cuarta parte restante tenía las semillas de color verde.
es decir, que el carácter semilla de color verde, que no había aparecido en ninguna planta de la primera generación, sí aparecía en la segunda, aunque en menor proporción que el carácter semilla de color amarillo. Tercera ley de Mendel. Los caracteres que se heredan son independientes entre sí y se combinan al azar al pasar a la descendencia, manifestándose en la segunda generación filial o F2. En este caso, Mendel seleccionó para el cruzamiento plantas que diferían en dos características. Por ejemplo, el color de los guisantes verdes o amarillos y su superficie, lisa o arrugada. Observó que la primera generación estaba compuesta únicamente por plantas con guisantes amarillos y lisos, cumpliéndose la primera ley. En la segunda generación, sin embargo, aparecían todas las posibles combinaciones de caracteres. De 16 guisantes, 1 eran guisantes verdes y rugosos, 3 verdes y lisos, 3 amarillos y rugosos y por último 9 amarillos y lisos. Esto le indujo a pensar que los genes eran estructuras independientes unas de otras y por lo tanto que únicamente dependía del azar la combinación de los mismos que pudiese aparecer en la descendencia. Cromosomas. El número normal de cromosomas de la especie humana es de 46, que se agrupan en 23 pares, donde siempre un miembro del par es de origen paterno y el otro materno. 44 de los 46 cromosomas se conocen como autosomas y 2 como cromosomas sexuales o gonosomas. Los cromosomas que forman un par se dice que son homólogos y en consecuencia los genes que contienen también son homólogos entre sí y determinan la misma característica. La especie humana posee un par de cromosomas sexuales que difieren en el hombre y la mujer. La mujer dispone de 2 cromosomas sexuales denominados X, mientras que el varón contiene un cromosoma X y un cromosoma Y. El cariotipo normal de una mujer es de 46XX y el de un varón 46XY. Determinación del género. En el momento mismo de la fertilización del óvulo por el espermatozoide queda establecido el sexo cromosómico del cigoto y por tanto del individuo. El espermatozoide puede tener un cromosoma X o Y. En cambio, el óvulo siempre aporta un cromosoma X. Si el espermatozoide con el cromosoma Y es el que fecunda al óvulo, resultará un huevo cigoto masculino, XY. Mientras que si el espermatozoide fecundante posee el cromosoma X, el cigoto resultará femenino, XX. Enfermedades autosómicas dominantes. En las enfermedades autosómicas dominantes, como el gen anormal se encuentra en alguno de los autosomas, la frecuencia del padecimiento es igual en hombres y mujeres. En general, si el que lo consulta no tiene la enfermedad, no la puede transmitir. Pero un sujeto afectado tiene un 50% de posibilidades de tener un hijo afectado y un 50% de que sea sano. El único miembro de esa familia que puede transmitir la enfermedad es el paciente, y cada uno de los hijos tiene un riesgo de 50% de estar afectado. Enfermedades autosómicas recesivas. Este solo hecho identifica de manera automática a los padres como heterocigotos. El riesgo de que cada nuevo hijo de esta pareja esté afectado es del 25% y del 75% de ser clínicamente sano, ya sea homocigoto normal o heterocigoto como sus progenitores. Un individuo enfermo homocigoto para la mutación solo tiene riesgo de tener hijos afectados si su cónyuge fuese portador o portadora heterocigota para el mismo gen, pero si no es así, toda su descendencia sería heterocigota portadora sana. Enfermedades dominantes ligadas al cromosoma X. En esta forma de herencia, las mujeres están afectadas de forma leve, mientras que los varones se encuentran mucho más afectados. Al igual que en la forma recesiva, suele ser la madre de un paciente la que quiere conocer sus riesgos. En este caso, el riesgo para la descendencia de una mujer portadora es del 50% de la descendencia femenina y del 50% de la descendencia masculina. Clonación. Es una forma de reproducción asexual en la que todas las células del organismo derivan de una sola célula. Las células somáticas tienen una dotación cromosómica completa e igual a la del cigoto, pero en cada célula solo funcionan algunos genes por la diferenciación celular. Si fuera posible invertir el proceso en las células somáticas para que funcionaran como si fueran cigotos, sería factible iniciar en cada una de ellas el desarrollo de un embrión que podía crecer
después en el útero de cualquier hembra, y tal vez en un tubo de ensayo. Cada nuevo ser obtenido así sería una copia idéntica del donador, y se podrían producir cientos, miles o millones de individuos idénticos. El procedimiento podría aplicarse a cualquier animal y con ello conseguir los recursos alimentarios que fueran necesarios. Esperamos que este material les sea de mucha utilidad para complementar su aprendizaje y su comprensión sobre el tema. Producción audiovisual y tecnologías educativas, USAP.